Y en la continuación del programa tenemos la presencia de Carlos Cliar. Él es doctor en fonología, especialista en problemas de comunicación humana, justamente en una época tan complicada en ese sentido, con estudio de posgrado en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, también en la Universidad de Barcelona, España. Ha sido profesor adjunto de la Facultad de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, y también profesor visitante en universidades como en Barcelona, en Alemania, en Chile, en Bogotá, en Caracas. Realmente es una presencia muy importante aquí en Juntos a la Par, con la presentación de sus libros que realizó la semana pasada aquí en la ciudad, y también participando de un congreso sobre la inclusión y muchas cuestiones que atañen a esta época tan difícil. Así que para nosotros es un placer, y va a estar charlando con Silvana y con Pedro. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, Carlos, que estés con nosotros y compartir esta entrevista con Pedro también. Realmente es un orgullo. Quería consultarte, recientemente escuchamos decirte que los maestros son artistas del tiempo. ¿Qué significa esa imagen? Bueno, muchas gracias por la invitación y ocurrió que o uno ha envejecido ya demasiado y cree que no solo está el tiempo actual, el tiempo novedoso, y también cree en otros tiempos, por ejemplo en los tiempos pasados llenos de tesoros y de riquezas, que imaginé una orfebrería hecha con el tiempo de verdad, es decir, que no se trata apenas de conversar sobre lo que nos pasa aquí y ahora, sino que educar de alguna manera también tiene que ver con saber volver al pasado, poder adelantarnos, un poco como lo hace la literatura de alguna manera. Es decir, que la pedagogía y la literatura ahí tienen un encuentro muy razonable en esto de ser artífices de varios tiempos al interior de una misma unidad de tiempo. Qué bueno eso, ¿no? Hoy nos decías esta cuestión de los signos, ¿no? Y qué importante que el docente elabore signos y acompañe al niño y al joven a encontrarse con los signos, aunque esos signos se resignifiquen después de 20 años, ¿no? Sería una educación a largo tiempo. A largo tiempo en todas las dimensiones posibles. Yo estoy rescatando viejas figuras educadoras, digamos, ya que hoy parece que se naturaliza mucho la figura del personal trainer, casi como un arquetipo docente, el que te va a enseñar exactamente lo que querés o te va a convencer de lo que querés. Yo estoy buscando figuras míticas de educadores, y una de esas figuras es efectivamente el ofrecedor de signos. Uno lo podría poner en estos términos como aquel que no puede parar de dar el mundo a los demás. Y de alguna manera que los demás se arreglen, por supuesto, porque eso también forma parte del educar. Sentir que de alguna manera lo que te doy, bueno, cada uno sabe cómo disponer de ello. ¿Y vos crees que la educación escuela precisamente todavía tiene signos por ofrecer? Me encantaría decirte contundentemente sí. Me refiero a que sigue siendo un espacio privilegiado la cultura. Lamento que en realidad las cosas más interesantes de la vida estén pasando por formatos no escolares, porque hoy es un debate apasionante, justamente estas metamorfosis de las escuelas. ¿Viste? Cuando una escuela se convierte en murga, cuando una escuela se convierte en teatro, cuando una escuela se convierte en radio, cuando una escuela se convierte en cine. Pero hay que preguntarse si eso es una escuela también. Y en ese debate yo creo que hay algo muy interesante sobre lo formal y lo no formal, que hoy ocupa gran parte del centro. Todavía me parece que estamos muy enceguecidos por las nuevas tecnologías. Yo no sé si no compondría un escenario de nuevas tecnologías y viejas poesías. Y hablando de poesía, vos presentaste un libro de poesía. Por allí alguien dice que quien accede a la poesía y que la poesía es un poco para aquellos que de alguna manera en algún momento acceden al misterio, ¿no? Sea cual sea ese misterio. Entonces, en realidad, como para un educador, ¿cómo incorpora un educador esta idea de misterio y qué es lo que hay por descubrir, digamos? Bueno, yo creo que está por descubrirse todo, el mundo entero, una y otra vez, una y otra vez. Misterio, infierno, paraíso, ascender hasta el cielo, bajar hasta los subsuelos,
la poesía o la poética en general, es decir, un uso del lenguaje no aprisionado por el saber, no aprisionado por el conocimiento. Yo creo que es un lenguaje que libera, es un lenguaje que te permite tener tu propia voz. Si educar también puede significar en algún momento que cada uno tenga su propia voz. Por eso insisto mucho en la poética como una forma de... Casi te diría que pienso en la poética de la educación como una de las pocas soluciones posibles. Recordándome al joven Roberto Bolaño, el escritor chileno-mexicano-catalán, cuando le dejó a su hijo, sabiéndose morir, aquella carta maravillosa de despedida y diciéndole: lee a los viejos poetas, hijo mío, es el único consejo que tu padre te puede dar. Y creo que el maestro podría decir casi exactamente lo mismo. Total, las tecnologías, el mundo actual se lo toman de cualquier parte, pero en la escuela los viejos poetas valdría la pena, ¿no? Sí, por ahí Borges relata un cuento donde cuenta a Averroes que había descubierto a Aristóteles. Yo tenía problemas con la poética, porque en realidad la idea de la poética no tenía traducción en el mundo árabe, no existía la idea de poética. Entonces, la idea sería, es decir, cuando uno descubre la poética, ¿cómo aquellos docentes que nos están escuchando construyen una poética posible en la escuela y en la experiencia cotidiana del docente? Mira, concretamente creo que lo primero es, o tendrá que ver con el tiempo. Me parece que nadie puede hacer poéticas teniendo que apurarse, teniendo prisa, teniendo urgencia, teniendo una relación con el lenguaje apenas de información o de opinión. Es decir, que la escuela puede servir también como un lugar de detención, como una pausa, como ese paréntesis que la vida moderna nos impide a cada rato. Sobre todo yo creo que en la infancia. El sinónimo de escolarización con la infancia tiene que ser la pausa de la poesía. Y en esa experiencia me parece que los maestros también han abandonado en parte la batalla a favor de lo poético. Lo han abandonado en nombre de lo nuevo. En nombre de lo nuevo en que toda mercancía se ha puesto en evidencia. Pero me parece que la escuela no tiene por qué ser una aliada incondicional de la época en la que vivimos. Puede ser atemporal, como las grandes instituciones lo son, ¿no? Como decís en tus libros, que las palabras no tienen prisa, ¿eh? Yo pensaba, digo, bueno, y nosotros pensar que le ponemos tiempos y límites y ciclos a la lectura y a la comprensión del lenguaje en los niños, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ves vos el aprendizaje de la lectura?